Vamos iniciar o LA-GET, hoje, dia 25 de março de 2022, são 14h06 no horário aqui de Brasília, mas na Costa Rica, em São José, são 11 da manhã. Hoje teremos o prazer de ter o Dr. Reiner Jimenez e o Dr. Carlos Santamaria, do Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, de São José, Costa Rica. E então, um prazer, né? Isso mostra como o GET latino-americano vem se espalhando por todos os países da América Latina, essa integração importante entre os aconselhadores genéticos de toda a América Latina. E aqui é um espaço que todos podem usar para discutir casos, tirar as suas dúvidas com relação aos casos que nós atendemos no dia a dia dentro dos nossos serviços de aconselhamento genético, de genética médica e de oncologia clínica. Então, hoje nós teremos aí o prazer de ter o Dr. Reiner e o Dr. Carlos em apresentação de casos clínicos. A sala estará aberta para que todos, então, possam exercer e fazer seus comentários, né, dar as suas opiniões a respeito do caso. E então, Dr. Carlos e Dr. Reiner, por favor, podem ter a palavra. O espaço é todo de vocês agora. Muito obrigado. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor De Nicola por la introducción y por la invitación a ser parte del GET. Asimismo, extensible la invitación, el agradecimiento a la doctora Álvarez, que aparte de nuestra profesora, es muy buena amiga y realmente nos sentimos a gusto y en casa con este grupo de tanto renombre a nivel regional. Sim, Dr. Carlos, só falar que nós estamos em casa, o GET é a casa de todos, e então sinta-se à vontade. E eu só gostaria de que você falasse um pouquinho mais devagar do que o normal, para que todos nós possamos entender, ¿ok? Magnífico. Pues entonces les comentaremos la reunión, la presentación que vamos a hacer. Va a estar dividida en dos partes. Primero, el doctor Jiménez va a conversar sobre nuestro proyecto de Consejo Genético Oncológico, que ya llevamos varios años dentro del Sistema de Salud Público de Costa Rica. Y posteriormente yo presentaré dos casos muy ilustrativos de pacientes locales de acá de Costa Rica. Entonces le doy el paso a el doctor Jiménez para que dé la primera parte de la presentación. Gracias, Carlos. Voy a compartir la presentación. Estos son los 4 puntos que vamos a revisar. Y lo que queríamos aprovechar de esta reunión es comentarles también el camino que hemos tenido que llevar para poder implementar esto en Costa Rica. Porque hasta hace 3 años, pues esto no era nada existente, no había nada de esto en el país. Y nació dentro de la Seguridad Social un proyecto el cual viene apadrinado o viene apoyado con presupuestos que no son de la Seguridad Social, pero que nos permitió de entrada arrancar o iniciar esto en
la Caja Costarricense de Seguro Social. Y fue un proyecto que lo que buscaba era implementar esto que no existía en nuestros servicios y que lleva como 4 grandes partes que hemos tenido que ir trabajando. El primero, todo el proceso de organización de cómo se iba a implementar la consulta, el seguimiento, el diagnóstico. El segundo era conseguir el dinero para los reactivos, que eran pruebas nuevas para la institución. El tercero, ya crear la ejecución de la consulta para los pacientes. Y una cuarta que vamos en camino, que es la formación de esas personas que estarán encargadas particularmente del seguimiento de las personas que estamos identificando. Un trabajo que creo que nos ha ayudado y nos ha facilitado es que a nivel de la parte de la gerencia de la institución, creamos antes de iniciar algunos documentos formales de la institución que nos permitió, una vez que iniciamos, tener como todo ya organizado y con intervenciones que son oficializadas por nuestra institución. Por ejemplo, un formulario de consentimiento y asentimiento específico para estas pruebas, todo un manual de procedimientos de cómo se organiza en nuestro país esa consulta y los lineamientos de los 2 proyectos con los que arrancamos, mama ovario y colorectal. Esta es una línea de tiempo de lo que nos ha tomado y iniciamos en el 2014 con las primeras personas yéndonos a preparar o incluyéndonos en ofertas educativas como la que llevamos con la doctora Karin, ¿verdad? Y no solo Carlos y yo, sino otros del equipo, para que finalmente esta fase de proyecto, que fue toda la organización, nos llevara casi 4 años y poder empezar en agosto del 2019 esta consulta. Esto es un proyecto con un dinero que viene de la ley antitabaco en Costa Rica para la compra de reactivos, lo cual tenemos hasta agosto del 2022 este recurso y a partir de septiembre de este año los hospitales tienen que comprar ya los reactivos y todo lo que implica, y esto ha sido un proceso en el cual nos ha permitido irnos preparando para esta parte. Pero cuando en septiembre ya se instaura esto como un servicio más, arrancamos con una segunda fase de proyecto que es retomar aquellos síndromes que no hemos incluido en esta primera etapa, como los renales, los gástricos, neuroendocrinos y otros por ahí. Empezamos casi que 2 personas a mover esto y hoy en día somos un equipo. En la parte de médicos ya tenemos 4 personas capacitadas para dar esta consulta. 3 somos oncólogos médicos. 1 es un genetista clínico que acaba de llegar al país formado en Colombia. En el equipo del diagnóstico, en el laboratorio tenemos en el Hospital Nacional de Niños 3 microbiólogos. En Costa Rica el microbiólogo es el que hace el diagnóstico genético, porque en algunos países es el biólogo. Diplomados, y también en el Hospital Calderón dos microbiólogas también. Tenemos una enfermera que se dedica un día completo a nuestra consulta y apoyar a las familias, y una psicóloga también. Hemos logrado organizarnos de manera que una vez a la semana vemos todos los casos, los nuevos y los que ya han pasado por el proceso, y esto nos ha ayudado a que todos estamos muy enterados de todo el curso de los pacientes, pero también nos ayuda mucho a tomar de forma consensuada manejos, particularmente en condiciones difíciles de establecer. Por ejemplo, Carlos va a presentar un caso del gen ATM, donde es difícil ponerse de acuerdo qué es lo mejor, porque son genes que apenas van todavía en crecimiento en algunas relaciones con cáncer y manejo. Pero también para los clínicos es muy importante esa reunión, porque entendemos el resultado que vamos a informar al paciente la siguiente semana y realmente no tenemos sorpresas en la consulta, sino que ya hemos preparado lo que vamos a informar al paciente gracias a que entendimos muy bien lo que el laboratorio está reportando. Entonces sí ha sido como un respaldo para todos. El laboratorio entiende los casos clínicos porque saben que la muestra que les va a llevar tienen todo el historial, pero también nosotros recibimos ese resultado analizado y discutido para poder dar mejores recomendaciones que tomamos entre todos. En estos 3 años, probablemente como ocurre en todos los países, el volumen mayor es mama ovario como criterio, que es el 80% de nuestra consulta. En segundo lugar, casi el 20% colon. Y aunque bien en esta fase los síndromes renales no estaban incluidos, pues el panel genético que utilizamos sí tiene el von Hippel-Lindau, el gen, y ya teníamos 3 familias que solicitaban ayuda porque no estaban logrando obtener un abordaje. Entonces, con este proceso que vamos a arrancar con otros, pues
tuvimos la decisión de empezar con estas familias que estaban ahí requiriendo ese apoyo. Este es un corte de este mes con 449 familias. Doctor Jiménez, Sí, acá en nuestro servicio también a grande mayoría son mama y ovario. ¿A próstata está dentro de este mama ovario? sí. Nosotros tenemos la próstata incluida, pero todavía no como un criterio solo, sino que cuando decidimos sobre el test genético, a veces la próstata en la familia nos da el peso, pero no lo tenemos todavía como un criterio de referencia. No, en lo que está mama ovario, la próstata todavía no está. Y no lo incluimos en la primera fase porque sabíamos que el volumen de pacientes solo por diagnóstico de próstata iba a ser abrumador. Entonces mejor esperamos para una segunda etapa a ver cómo Sí, incluimos ese criterio de referencia. sí, Em, sí. sí, acá nosotros que, bueno, nos cambiamos hace muy poco tiempo a la Clínica Universidad de los Andes. Llevo 1 año y medio. Y el tercer grupo más importante nuestro es el cáncer gástrico. Más que la próstata, que es lo que están conversando en este minuto. Ujú. ¿Es algo que ustedes ven, Heiner, que habría que implementar? ¿Sería gástrico algo importante en el grupo de ustedes? Sí, es importante y también tenemos que tomarlo con cuidado porque Costa Rica, igual que Chile, por muchos años ha tenido números muy altos de cáncer gástrico. Ya van en descenso, pero sigue siendo un tumor muy diagnosticado. Y entonces lo que nos preocupa con el cáncer gástrico es que en el momento que pongamos criterio de cáncer gástrico, de su cáncer gástrico va a llenar las consultas. Entonces, lo que sí hemos hecho es que a partir de mama ovario, en el panel genético tenemos el gen CDH1. Entonces, como entre colon y mama muchas veces vienen cáncer gástricos, intentamos como abordar el síndrome más importante gástrico, el difuso hereditario, a partir de estos dos grupos de familia. Pero sí, muy probablemente cuando abramos ese criterio, vamos seguramente a tener que ser muy explícitos que sea carcinoma difuso, porque si no se nos llenaría con todos los cánceres intestinales que es en hombres en Costa Rica es el tercer cáncer diagnosticado. Bueno, continúa acá en los síndromes de mama ovario. Estos son ya familias que cerramos el proceso completo, es decir, completamos el diagnóstico genético, por eso el número es menor. Y lo que hemos encontrado es que un poco más allá de la mitad de las familias que han sido referidas con criterios, pues no encontramos variantes patogénicas, que se parece un poco a los números clásicos de casi la mitad de mujeres sin diagnóstico. El 10% variantes de significado incierto y nuestro número anda alrededor de un 30% en variantes patogénicas. Aquí tenemos que tomar en cuenta que quizás los criterios que usamos en esto y particularmente en colon sí que está filtrando bastante bien la población en el sentido que el número tal vez es mayor de lo que habíamos estimado. Cuando nosotros hicimos estimaciones de dinero y todo eso, pensamos que al final íbamos a lograr un 20% de detección de variantes patogénicas y por ahora el número está un poquito mayor. De estas con variantes patogénicas, que son 88 familias, estas son los genes más frecuentes. Y algo muy interesante que aprendimos es que a diferencia de lo que se reporta, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, pues la causa más importante hereditaria de cáncer de mama es gen BRCA2, 58% de los casos. Y tres cosas ahí curiosas es que 3 personas han tenido no solo BRCA2, sino hay una que tiene además una variante patogénica en APC, una variante bien reconocida. Tenemos una paciente con una condición bialélica de MUTI, Carlos va a presentar este caso, y una mujer que además tiene una variante en TP53 que también está reportada como variante patogénica. Luego el BRCA2, pues en el BRCA1 es la segunda causa, pero ven que interesante cómo el gen ATM en nuestra casuística viene a jugar un rol muy importante y el ATM sí que nos está generando algunas inquietudes y por eso Carlos va a presentar un caso de ATM también. Luego en colon, que es una población más pequeña, son 67 casos, aquí el 45% no se han encontrado variantes, las de significado incierto subió un poco al 15%,
Y sube también la detección de variante patogénica. Y este tiene mucho que ver porque un criterio muy fácil de referencia que viene de gastroenterología son los síndromes polipósicos, que son como muy fáciles de detectar. Y si lo vemos en la figura de la derecha, tenemos que la causa número 1 de variantes detectadas son las relacionadas a Lynch. MLH1 en primer lugar, MSH2, y por ahí tenemos un caso de PMS2. Pero si sumamos todas las poliposis, la adenomatosa, la asociada MUT y el Peutz-Jeghers que tenemos, pues es un 37%. Entonces, en este momento, la mitad es de Lynch y la mitad de poliposis, lo cual no es esperable. Es esperable que tengamos más Lynch, pero muy probablemente porque les es más fácil a los médicos pues encontrar un fenotipo de poliposis y referirlo. Aquí estamos trabajando a ver si podemos implementar el tamizaje universal de Lynch, porque deberíamos, en teoría, estar detectando más Lynch que poliposis. Por ahí hay dos genes por ahí hay dos genes que nuevamente nos empieza a generar algunos ruidos. Dos familias que tienen un patrón hereditario de cáncer de colon y agrega estómago, que lo que hemos encontrado son variantes de ATM, no de mama. Un muchacho que fue referido por un diagnóstico de cáncer de colon a los 30 años, casi que era el caso único. Casualmente, una tía tenía conocido que era portadora de una variante patogénica de BRCA2. Él no tenía nada relacionado a colon, pero era casualmente portador de la variante de la familia. Y el multimonoalélico que bueno, nos está saliendo en familias que a veces explica un poco el cuadro familiar y a veces creemos que es un hallazgo que no está relacionado con la familia. Con estos primeros pasos de 3 años, pues sí creemos que hemos logrado varias cosas que nos llenan ahora de mucha alegría, y es que hemos logrado hacer una organización interinstitucional donde ya participan varias ramas en el apoyo. Hemos logrado tener el apoyo de nuestras jefaturas para tener sesiones donde podemos reunirnos todos simultáneamente. Hemos logrado conseguir un software como Progeny para tener todos acceso en tiempo real de todas nuestras familias y nuestros datos. Hemos logrado tener acceso a pruebas que están muy limitadas y muy restringidas en la institución, como la resonancia magnética, y logramos que a nuestras mujeres con alto riesgo se les ofrezca la resonancia sin restricción. En los servicios de cirugía hemos encontrado una muy buena acogida para la cirugía de reducción de riesgo, que era algo que ya se hacía de forma empírica basada en criterios clínicos de ellos, pero que ahora sienten más bien ese refuerzo de que cuando referimos pacientes que están interesadas, pues ellos saben que entienden, ¿verdad?, la importancia de eso. Y a nivel de la estructura familiar, pues habíamos estimado muchos menos casos familiares que tuvieran interés en hacer la prueba, y hoy en día estamos en un promedio de 8 familiares que optan por la prueba de confirmación por cada caso probando, lo cual duplicó de nuestras estimaciones. Y tenemos proyección a futuro el tamizaje universal de síndrome de Lynch, que creo que es algo que ya podríamos implementar en nuestros hospitales y que va a mejorar la detección. Y dos cosas que los clínicos nos están generando presión es la asesoría genética temprana al diagnóstico de cáncer de mama, particularmente en la mujer joven que empieza un tratamiento antes de la cirugía. Nos están refiriendo y no estamos dando la talla en un diagnóstico rápido. Y en las mujeres y hombres que hoy en día, a partir de la necesidad de un fármaco, pues nos están solicitando tener este acceso y que hoy en día no podemos responderle tan rápido. Y las siguientes fases, que es incorporar tamizajes como cáncer de páncreas. Ya detectamos personas con riesgo de cáncer de páncreas a partir del panel genético de mama, ovario y colon, y no lo tenemos organizado. Eso es algo, un siguiente paso. Y por supuesto, incluir el manejo de los siguientes síndromes. Acá terminaría mi participación para que Carlos continúe con la parte de él. Gracias, Dr. Jimenez. Parabéns pela implementação do serviço de genética, de aconselhamento genético, aí em San José, na Costa Rica. Sabemos que não é fácil implementar um serviço, né, do zero, ou seja, do nada, começar um serviço. E então, parabéns a todos que estão participando desse serviço, e eu fico muito contente porque a gente nota que
que a oncogenética ela vai se espalhando pela América Latina. Parabenizar a doutora Karim, né, pela formação. E você citou alguns pontos muito importantes de uma implementação e do funcionamento de um serviço de oncogenética. A primeira seria a implementação de um termo de consentimento para os pacientes que vão entrar no serviço de oncogenética. Então, acho que isso é fundamental, o preenchimento de um termo de consentimento por parte do paciente que esteja dentro de um serviço de oncogenética, e vocês estão fazendo isso. Isso é muito importante, né? E isso protege o serviço de eventuais casos que ocorram no futuro. Uma outra coisa muito importante é que um serviço de oncogenética bem estruturado é um serviço que conta com uma equipe multidisciplinar. Então, parabéns, porque é através da equipe multidisciplinar que você oferece um serviço de qualidade aos seus pacientes e à família dos seus pacientes. Então, ter oncologistas, ter geneticistas, ter enfermeiros, psicólogos, biomédicos, biólogos moleculares. Então, toda uma equipe multidisciplinar em prol do paciente, fazendo com que o serviço de oncogenética funcione da melhor forma possível. Então, esse é um outro ponto importante para um bom serviço de oncogenética. Uma outra coisa que você, Jimenez, abordou são as reuniões periódicas, multi- e interdisciplinares, né? Então, isso também é muito importante para um bom funcionamento de um serviço de oncogenética, que ele tenha reuniões periódicas, né? No seu caso, são reuniões que são realizadas a cada 3 semanas, né? Então, esse é um outro ponto muito importante de um serviço de oncogenética. Me chamou a atenção também pelo o grande número de BRCA2 que foi encontrar na sua amostra, na amostra aí do serviço, né? O BRCA2 é disparado o gene que se apresentou aí nas mulheres com câncer. Uma pergunta que eu faço a você, Jimenez, quais são os critérios que vocês adotam aí para que uma mulher seja encaminhada, que ela realize teste genético ou que ela entre no serviço de oncogenética? Quais são os critérios? São todas as mulheres com câncer de mama? Ou são mulheres que preenchem os critérios da NCCN? Ou vocês têm seus critérios? Porque a frequência de achados de variantes e da porcentagem de mulheres que se encontram variantes patogênicas depende muito dos critérios que são utilizados para o enquadramento, para a inclusão no serviço de oncogenética e para a testagem genética. Muchas gracias por los comentarios. En la pantalla les presento los criterios que habíamos elegido para la referencia. Hicimos como una mezcla de criterios de los que ya estaban definidos en NCCN y otras entidades. Y lo que intentamos fue crear unos criterios que a la persona que tiene poco tiempo le fuera más sencillo. Entonces lo organizamos de manera que si la persona que tiene cáncer es la que está en la consulta, los primeros criterios son los que relacionan a ellos.
edad temprana, el triple negativo, la bilateralidad, el ovario epitelial, mama y ovario y mama en el varón. Y las historias familiares, Sí. en caso de que la persona no sea la enferma, sino que haya una historia familiar, entonces lo organizamos si solo un familiar tiene cáncer, si 2 familiares, si 3 familiares, para que los clínicos tengan más facilidad, depende de la cantidad de casos, ver cuáles son los criterios que se acomodan. De manera que pueden marcar con X y referir al paciente con esta hoja y no tengan que hacer como tanto recordatorio de criterios que son muy complejos. Más si uno revisa en SSN, pues uno se pierde en esa lista de criterios que tiene. Entonces, estos son los que hicimos y lo que estamos ahora en el proceso es de validar. Bueno, vamos a ocupar más casos, pero ya estamos viendo alguna tendencia, como por ejemplo que cuando solo el criterio es una mujer joven y no hay nada más, estamos casi nunca encontrando nada. Casi todos esos son mujeres sin alteraciones. Pero cuando tenemos bilaterales, como en otros reportes de Latinoamérica, es como un factor más, no tenemos todos los estudios estadísticos, pero ya vemos esa tendencia. Entonces, seguramente nos va a permitir esta información reducir más o mejorar estos criterios, porque hay algunos que vemos que no nos están filtrando tanto y que eventualmente, si tenemos menos recursos para hacer las pruebas, tendremos que seleccionar más finamente. Entonces, esta es como la hoja que adoptamos inicialmente. Muy bien, muy bien. Son criterios clássicos que vocês adotam. Parabéns. Mas a última pergunta que eu tenho a ser é como que o segmento que vocês têm com as pacientes, com as mulheres e com os homens é um segmento, uns percalços, alguns empecilhos durante esse segmento de longo prazo com os pacientes com variantes? Ahorita, en este momento, los pacientes son seguidos en 2 lugares. En la especialidad específica, por ejemplo, el varón en urología, lo referimos para cáncer de próstata, la mujer a ginecología o oncología, y muchas de estas familias quedan también con un contacto nuestro por lo menos 1 o 2 veces al año, porque también vamos abordando el diagnóstico en otros familiares. Entonces vamos viendo si realmente se están cumpliendo el manejo y vamos ayudándole a conseguir los estudios que no les están solicitando. Nuestro plan, y esto es algo que también va a requerir un tiempo, es crear en los hospitales centrales donde se ve cáncer una consulta de seguimiento de alto riesgo que hoy en día no existe. Hoy en día de la consulta de los hospitales de gente con cáncer. Entonces lo que sí tenemos en el plan es tener esa persona clave de seguimiento que solo haga eso, que solo tenga una consulta de seguimiento. Creemos que es ahí donde podemos sentir la tranquilidad que nuestros pacientes van a un lugar donde van a tener el seguimiento y los estudios que requieren. Heiner, Ótimo. ¿y ese seguimiento lo tienen pensado para un médico o para una enfermera que llame y consulte y haga un cuestionario? Para el seguimiento los tenemos pensado en médico, en personal médico. Okay. Enfermera la tenemos, digamos, en el apoyo como de la organización con la familia. Por ejemplo, contactar a aquellos familiares que estaban interesados y que tal vez no vinieron a la consulta, pero la enfermera tiene una consulta un poco más de seguimiento de que los familiares no se pierdan, que acuden a sus citas, de que se hagan las pruebas. Por ahorita no hay una consulta solo para otras cosas, digamos, como seguimiento de vigilancias. Por ahora solo el personal médico. Muito bem. Bom, então, obrigado, graças, Heiner, pela apresentação do serviço. Fico muito contente e espero um dia ir visitar o serviço de vocês aí na Costa Rica. Agora, vamos dar continuidade, então,
a apresentação com o Dr. Carlos. Por favor, Dr. Carlos. Muchísimas gracias, doctor Pablo, y de verdad sus palabras y las palabras de Karim nos llenan de mucha alegría, porque ha sido un esfuerzo grande para poder tener toda esta estructura y poderle dar servicio a los pacientes dentro de un plan, dentro de un servicio de salud pública, sobre todo. ¿Okay? Bueno, después de la presentación voy a hablar de dos casos que reflejan un poco lo que ha comentado Heiner previamente, que son dos particularidades que tenemos dentro de nuestra población costarricense. El primero es un caso de los primeros que nos llegaron de todo el grupo. De hecho, la paciente que nos llegó fue esta paciente de 39 años con un cáncer de mama, como ustedes ven, hormonosensible, HER2 positivo. Y cuando hacemos el antecedente familiar de esta muchacha, nos comenta que tiene una hermana de 46 años que tiene un antecedente también positivo por cáncer de mama, hormonosensible. Pero la particularidad que nos comenta es que ella tiene dos hijos, uno de ellos que padece una ataxia telangiectasia. Entonces, en el momento en que nos habla de la ataxia, le decimos, oiga, dígale a su hermana que venga pues, a nuestra consulta. Y tomamos a la hermana mayor como nuestro caso probando. ¿Ok? Cuando hacemos el estudio para la hermana, nos encontramos que a modo de referencia teníamos mucho interés en la parte de ataxia, porque en Costa Rica, y esto es un dato a tomar muy en consideración, somos de los países, si no el primero, uno de los países que tiene mayor incidencia de ataxia telangiectasia del mundo. Ya el jefe de inmunología de nuestro hospital había descrito hace más de 20 años una serie de alteraciones, de mutaciones en nuestra población que se consideraban fundadoras, y de ellas 4 principales que explicaban un poco la alta incidencia que tenemos en el país de ataxia. Pues bien, tomando esto en consideración y tomando en cuenta que esta hermana mayor tenía un hijo con ataxia, le hacemos el estudio por secuenciación masiva y nos encontramos con algo de sorpresa, pero bastante lógico con lo que teníamos, una variante patogénica en el gen ATM. Casualmente, de esta variante patogénica coincide con lo previamente descrito dentro de esas variantes recurrentes en nuestra población, que sería lo que es el subtipo o la variante delta o la variante D. ¿Ok? Ya cuando encontramos eso, incluso hicimos una pesquisa y resulta que la señora, que es madre de este niño con ataxia, tenía consanguinidad con el papá del niño, eran primos segundos, y ahí tiene la lógica de que el padre también era portador de una variante en ATM. Cuando hacemos el estudio específico, bueno, aquí está la confirmación. Al principio todos nuestros hallazgos de NGS los fuimos confirmando por secuenciación de sangre de una forma pues para ir ganando experiencia, y esta es la foto de la alteración que encontramos en la señora, en la paciente. En la parte de arriba una secuenciación normal donde ustedes pueden observar una señal azul correspondiente a una citosina, y en la parte inferior, aquí señalado en el cuadro amarillo, van a ver una doble señal, una azul correspondiente al alelo salvaje y una roja correspondiente al alelo alterado, lo cual hace que cambie la tripleta de CAG, o sea, que cambie una glutamina a un codón de terminación, a un codón TAG. Entonces, esto es parte de de estas alteraciones frecuentes, que en el residuo 1503, pues vamos a tener un codón anómalo de terminación. Esta familia posteriormente se amplió el estudio, y vean que es un poco también lo que comentaba con el doctor Jiménez de previo, son familias con un historial
de cáncer muy variado. Aquí ustedes pueden observar que esta ya es nuestra paciente, en nuestro caso índice, con la consanguinidad que les comentaba, que dieron efecto a un niño con ataxia, pero ustedes pueden observar que tanto del lado paterno tenemos estómago, tenemos mama, y del lado de la familia propiamente tenemos una paciente que es hermana de nuestro caso índice, que es portadora de ATM y que tiene 2 hijos, una hija con cáncer de colon a edad temprana y bueno, una tiroides que probablemente no tenga relación, pero la particularidad de este cáncer de colon llama la atención. Todavía no hemos hecho el estatus de portadora de esta paciente, pero es muy llamativo esto. Ven ahí también pacientes con cáncer de mama que también son portadoras y en realidad es muy significativo la cantidad de tumores que tenemos. A modo de ejemplo, alguna de las otras familias que hemos tenido con presencia de estas mutaciones en ATM es esta otra familia, muy brevemente, que no voy a entrar mucho en detalle. Es una paciente que vino con un antecedente de cáncer de ovario a los 47 años y vean qué significativo. Tiene una variante, esta es la variante A, que es igual un codón de terminación prematuro, y se observa un hermano con un cáncer de colon un poquito mayor, pero que falleció, y vean el historial, sobre todo la parte paterna, con un páncreas a unos 77 años y un acúmulo muy significativo de cáncer de mama y también cáncer de páncreas en un tío paterno. Entonces ven cómo estas familias tienen mucha carga genética, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos si en realidad estábamos encontrando hallazgos incidentales de una variante de moderada penetrancia por la alta prevalencia de ataxia que tenemos en el país, o si realmente el impacto de ATM es suficiente para presentar estos fenotipos tan marcados que vemos en estas familias. ¿Ok? Este sería en cuanto al primer caso. No sé, el doctor Pablo, si quisiera hacer algún comentario. Bom, em primeiro lugar, são casos muito interessantes. Aqui no Brasil, a frequência de alelos mutados do gene ATM é relativamente baixo. Eu gostaria de perguntar se há um efeito fundador na Costa Rica que explique essa frequência alélica alta na população e, com isso, gerando uma incidência muito grande de ataxia telangiectasia no país. Correcto. Se hizo el estudio específicamente para ataxia y definitivamente estas 4 variantes se consideran de efecto fundadora, sobre todo la que tenía la familia previa, que es la mutación D, y esta que les presento, que es la mutación A. Las otras tienen una menor incidencia y por tanto no se ha podido correlacionar como una variable de efecto fundador. Pero estas 2 principalmente, sí, y de ahí se justifica la alta o muy alta incidencia de ataxia, de niños con ataxia que vemos en el hospital aquí en Costa Rica. Sí. Bien. É esperado que variantes patogênicas no gene ATM aumentem o risco para câncer de mama e para câncer de pâncreas, né? E ovário. Agora, cólon e gástrico, a gente já foge um pouco do esperado, né? Mas mama, pâncreas e ovário são os tumores, e próstata também, em nome, são os tumores mais esperados para mutação em ATM, já que o gene ATM
ele participa da via de recombinação homóloga, né? Então, é ele que vai fazer a ponte entre o complexo mRN, que reconhece a quebra de fita dupla, e a ativação da proteína BRCA1. Então, o gene ATM, né, a proteína ATM, ela é uma proteína crucial no mecanismo de reparo de quebra dupla através do mecanismo de recombinação homóloga. Então, normalmente, os tumores que são esperados de ATM são para a síndrome mama-ovário hereditário, né? Que seria mama, ovário, pâncreas e próstata. Perfecto. Pasamos entonces ahora al segundo caso que les quería presentar, que es esta paciente. Es una paciente de 42 años, actualmente tiene 43, que presenta un cáncer de mama luminal, HER2 positivo, a los 42 años, ¿ok? Tiene un historial positivo en antecedentes familiares, tiene una hermana con un cáncer de mama, ya a una edad perimenopáusica, y tiene una tía materna con cáncer de mama, ya a una edad avanzada, y una prima materna con un cáncer de mama, sí, a una edad más temprana. Con este historial y su aparición de forma temprana, le decidimos hacer el estudio y nos llevamos la sorpresa que estos fueron los resultados. Nos encontramos una variante que es una pérdida de una guanina en el exón 24 de BRCA2. Y ahora me voy a adelantar para comentar brevemente sobre esta variante, que es la justificante de tener tanto BRCA2 aquí en población costarricense. Pero también, para sorpresa, nos encontramos una variante en MUTI en heterocigosis, ¿ok? Una variante patogénica que hace una duplicación de 2 guaninas. Ok, con esta información, evidentemente ya se le da la consejería genética a la paciente, pero además entonces se plantea hacer el estudio al resto de familiares. La primera en hacer el estudio es claramente a la hermana que tiene el cáncer de mama de 49 años, pero nos llevamos una sorpresa que en cuanto hablamos con la hermana, nos encontramos que hay un historial de que la paciente tiene pólipos, la hermana, y se le resecaron. Ok, entonces aquí nos planteamos, ¿hacemos el estudio específico de secuenciación de sangre para solo estas 2 variantes, o esta paciente sería acreedora tributaria de hacerle un segundo NGS para valorar realmente si tiene relación con estos pólipos o no? Ahí veo que Karim afirma positivamente, correcto. Entonces nos planteamos y dijimos, bueno, hay que hacerlo, yo creo que es acreedora, y ahí nos llevamos la enorme sorpresa de que cuando le hacemos a la hermana, encontramos un triple patogénico en el cual tenemos la mutación de BRCA2, la delección de la guanina, y tenemos un MUTI bialélico mutado. Entonces, claramente esta paciente es un caso muy significativo que requiere un abordaje por 2 líneas completamente diferentes, y vean la complejidad que aún un MUTI bialélico ya nos estaba dando sintomatología a una edad de la 40ª década de vida de la paciente. Fantástico o caso, hein, Dr. Carlos? Fantástico. É um belíssimo caso, né, de oncogenética, né? O que eu gostaria de ressaltar aqui é que o multi-YH, variantes patogênicas no multi-YH tem uma frequência bastante elevada na população, né?
cerca de 2% da população tem uma variante patogênica no gene multi-YH em heterozigose, né? Então, não me surpreenderia de você ter no mesmo indivíduo essa dupla, né, genes com variantes patogênicas. Agora, a irmã da probanda, que tem aí o BRCA2 e o multi-YH em bialélico, né? Então, é um caso muito interessante. Provavelmente o pólipo está associado, né, a multi-YH bialélico e a mama provavelmente ao BRCA2, né? É uma paciente que temos que ter uma delicadeza, né, uma sensibilidade no manejo de longo prazo para essa paciente, né, porque é uma paciente que tem aí um risco tanto pelo BRCA2 quanto pelo multi-YH bialélico. Correcto, el abordaje, como bien lo dices, tiene que ser incluso, bueno, integral, como tiene que ser todos los casos, pero incluso hasta el abordaje psicológico que tenemos que manejar con esta paciente, porque es una noticia que abruma completamente. Y haces una muy buena observación, Pablo, en ese sentido, de que si ya una variante genera una información muy significativa, tener 3, pues hay que tener ese tacto, como bien dices, para dar y para manejar este tipo de pacientes. Muy bien. Quería retomar el tema del BRCA2 para comentar un poco y complementar lo que decía Heiner previamente. Esto es una fotografía de las primeras confirmaciones que hacíamos de BRCA2. Hay una pérdida en la parte inferior. Ven una secuencia normal de BRCA2 con la guanina acá. Y en la parte superior un desplazamiento completamente entre el alelo salvaje y el alelo mutado debido a esta pérdida de una guanina en la posición 9235 del BRCA2. Carlos, esta é uma foto belíssima de frame shift. Este é frame shift. Claro, clarísimo, exactamente. Ahora bien, ¿por qué ponemos el acento sobre esta variante? Porque nos sirve para justificar un poco y entendiendo las limitaciones económicas que tenemos en nuestra región, cómo justificar, y esto fue un ejercicio que tuvimos que hacer ante la dirección médica de nuestros hospitales, ante los distintos gerentes, para justificar la inversión tan alta de este tipo de análisis. Evidentemente nosotros estamos convencidos que este tipo de estudios se pueden hacer en nuestra región porque mejoran el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, impulsan la investigación y el desarrollo autóctono y nos permite descifrar el componente genético de nuestra población. Y hay unos cuantos de aspectos relevantes en una población tan pequeña como somos en Costa Rica. Hemos identificado variantes nuevas, no descritas en ninguna base, y nos llama mucho la atención este aspecto. Hemos encontrado patrones de herencia particulares que ya el doctor Jiménez adelantaba, pero vean la relación que tenemos de casos índices de BRCA2 versus BRCA1, prácticamente 6 veces más de pacientes BRCA2. Y la presencia de 11 familias sin aparente relación entre ellas con el gen ATM como un sugestivo de esa predisposición o de esa mayor incidencia de cánceres a nivel de esas familias. En cuanto a BRCA2, llama mucho la atención que esta mutación en particular, la de elección de guanina en la posición 9235, está en 18 familias. De esas 30, en 18 que hemos encontrado con alteraciones en BRCA2, sin aparente parentesco. Lo que decía ahora el doctor Pablo,
probablemente esto sea una mutación fundadora. ¿Ok? Hemos encontrado otras cosas, aunque no los menciono acá, también a destacar. Ya hemos hecho los primeros estudios en neoplasias endocrinas múltiples. Hemos tenido 6 familias. De esas 6 familias, 5 de ellas tienen esta variante. Es cosas muy significativas. Ten en cuenta que nuestra población, nosotros somos muy reducidos y nuestra población, si nos repasamos la historia de una población pequeña, hubo poco intercambio en la época de colonia y conquista porque éramos un sitio pobre y aislado de los centros de comercio más importantes a nivel de México, Guatemala o el sur de nuestro continente, y probablemente eso nos tuvo parcialmente aislados y por eso esa relativa endogamia que nosotros tenemos. Okay. Hay un dato que quisiera tomar en consideración y ya para ir terminando, que es el aspecto de cómo podemos optimizar un recurso costoso para sitios donde tenemos un presupuesto limitado, y es ir agregando otros proyectos que no necesariamente tienen que ver la parte de oncología, pero que pueden servir. Y nosotros en este servicio, para justificar la inversión del equipo y a la inversión de reactivos y demás, hemos hecho algunas otras cosas, no solo parte de oncología hereditaria en adultos, sino hemos metido oncología hereditaria en niños, estudios somáticos en tumores tanto líquidos como hematológicos, e incluso por la coyuntura que tuvimos de pandemia, pues también nos hemos dedicado a secuenciación, por ejemplo, del SARS-CoV-2, que nos permite que el equipo que tenemos es el equipo de mayor trabajo, nos dicen los ingenieros, a nivel regional. O sea, los equipos los tenemos casi que fundidos. Entonces, eso es parte de la importancia de tratar de maximizar los recursos que tenemos. Así como a modo de conclusión, lo que podríamos mencionar es que mensajes para llevar para la casa. Dentro de la atención clínica de nuestra región es factible la implementación de pruebas genéticas criminales utilizando tecnología molecular de avanzada y obviamente a la par de un proceso de asesoría genética multidisciplinaria. Es sumamente importante conocer las particularidades genéticas de nuestra población para tener un impacto sobre la organización del servicio y la selección más precisa de criterios de referencia. Entendemos que el recurso es costoso y limitado, pero para eso entonces necesitamos una organización muy buena para que sea una buena optimización del recurso. Y entender que tenemos que diversificar, por lo menos en la parte de laboratorio, la oferta de servicios para esto mismo de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos. Y con esto, señores, nos despedimos agradeciéndoles tremendamente la oportunidad de presentar nuestra experiencia. Estas fotos son muy significativas. La foto de la izquierda fue donde empezamos, tanto el doctor Jiménez, la doctora Quesada, que es otra oncóloga dentro del equipo, Tania, que es nuestra enfermera que nos ayuda montones y demás, bueno, y mi persona. Ahí empezamos hace 3 años con un grupito pequeñito y esta foto nos la tomamos en la sesión, nosotros sesionamos los jueves y ayer nos tomamos esta foto para que vean que es ya el grupo va creciendo. Ahí nos falta el doctor Villalobos, que era genetista, que ayer no pudo estar, pero ahí están los colegas, la doctora Rodríguez, que es oncóloga, está Xiomara, que es nuestra psicóloga, está el personal de laboratorio, y ahí vamos creciendo porque ha sido un esfuerzo interesante. Y bueno, por demás, muchas gracias y abiertos a los comentarios y preguntas. Muitas graças, Dr. Carlos, Dr. Jimenez. Excelente apresentação. Parabéns pelo serviço de oncologia genética. E, doutora Karin, quer fazer algum comentário? Sí, bueno, felicitarlos. Yo, bueno, conocí a Paula y a Heiner el año 2019 y ahora a Carlos, ¿no es cierto?, en el curso. Así es que felicitarlos por todo el desarrollo que han tenido en el área y dignos de
copiar. Respecto a estas mutaciones fundadoras que mencionan en ATM Inversa 2, nosotros acá en Chile, bueno, la doctora Pilar Carvalho básicamente, también ha encontrado mutaciones fundadoras en estos genes y realizó un kit que es para identificar específicamente esas alteraciones antes de pasar al NGS, como tú mencionas, Carlos. ¿Tienen esa idea ustedes entonces ahora de hacerlo por tiempo real, algo que salga en 3 horas y, por ejemplo? En principio sí tenemos esa intención, de hecho, dentro del parte del algoritmo, sobre todo para la parte cuando vemos ataxias propiamente, no personas con predisposición a cáncer, sí hacemos un filtrado y sí hemos encontrado cosas, por ejemplo, las neoplasias endocrinas múltiples, las que nos van llegando primero, y hacemos el estudio de esta variante específica para, pues, de ahí vamos descartando y tenemos la posibilidad de ahorrarnos NGS. Ya en otros tipos de patologías a nivel pediátrico ya hemos visto alteraciones recurrentes, lo cual refuerza esa endogamia que tenemos en nuestra población. En la parte de predisposición a cáncer, como la incidencia no es tan significativa, creemos que todavía no nos atreveríamos a hacer un cribado inicial para descartar pacientes porque serían muy limitados nuestra potencial de discriminación. Entonces, de momento, todos los pacientes pasan por NGS. De momento, gracias a la ley del tabaco, como decía el doctor Jiménez, tenemos un recurso que, digamos, no es abundante, pero por lo menos es constante y seguro. Entonces, tenemos tranquilidad en cuanto a la sostenibilidad en el corto y mediano plazo del proyecto. Claro. Acá en el caso de la doctora Carvalho, el 80% de las mutaciones estaban alojadas en esas mutaciones, en esos puntos calientes. Entonces era mucho más, era una realidad hacer ese screening rápido, digamos, por eso. Correcto. Ok. Feliz. Bom, muchas gracias ao Dr. Carlos, ao Dr. Jiménez. E agora são, em Brasil, 3 horas da tarde. E gostaria, então, de agradecer a participação do Dr. Carlos, Dr. Jiménez e doutora Karen. E dou por encerrado a sessão de hoje do LA-GET. Muitas graças e bom dia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Que estén bien. Buen fin de semana. Muchas gracias. Adiós.